Los programadores junior ya no saben programar. Y no es clickbait. Es una realidad que ellos mismos confiesan. Las empresas se quejan y despiden, los seniors se frustran, y los juniors lo tienen más crudo que nunca. La pregunta que nos surge de todo esto es, ¿realmente es culpa suya? ¿O hay por detrás un culpable del que no se está hablando? Porque imagina que eres un programador junior. O no imagines porque igual lo eres. Te piden que escribas un bucle for utilizando un bloc de notas. Y te quedas en blanco. Completamente congelado. ¿For era con una O o con dos? No tienes ni idea. Hace tanto ya que la IA lo escribe por ti que no recuerdas ni la sintaxis. ¿Te parece algo absurdo? Pues esto es exactamente lo que miles de programadores están describiendo en internet en lugares como Reddit. Artículos de este estilo con más de 1 millón de visitas están inundando internet. La programación es una profesión que cambiará enormemente en los próximos años, y que dicho cambio ya ha empezado. Pero mucha gente no quiere darse cuenta de ello. Antes, aprender a programar era puro ensayo y error. Si algo no te salía, tenías que buscar en Google o Stack Overflow. Te frustrabas al probar soluciones que no funcionaban pero que otros usuarios reportaban como buenas. Tenías que buscar en documentaciones de lo más extrañas para hallar un mínimo de luz. Era lento, frustrante y hacía que a veces quisieras lanzar el ordenador por la ventana. Pero salías con un entendimiento profundo. No solo sabías qué era lo que no estaba funcionando, sino exactamente por qué no estaba funcionando y qué era lo que tenías que hacer para solventarlo. Este camino te hacía invertir mucho tiempo, pero también hacía que cada error quedase grabado a fuego en tu memoria junto a todos los aprendizajes que lo acompañaban. Porque en el proceso de resolver esa cosita aprendías 1001 cosas más. Pero entonces empezaron a aparecer soluciones con inteligencia artificial y todo cambió. Ahora la sintaxis ya no se recuerda porque el autocomplete lo hace todo. Muchas veces ni siquiera tienes que investigar porque con un simple fix la IA lo arregla. Y se programa mucho más rápido, pero se pierde la atención al detalle. Los juniors actuales parecen superhéroes. Entregan código a una velocidad que hace años era inimaginable. Pero cuando le preguntas por qué funciona ese código, todo se derrumba. Lo que antes tomaba horas, ahora toma minutos. Hay menos lágrimas, menos frustraciones y también menos aprendizajes. Las generaciones que salen se están haciendo expertas en obtener respuestas de la IA, pero no en formular preguntas, que al final es donde radica esa adquisición del conocimiento. Y esto no es algo que se quede realmente en los juniors. A mí, que ya voy en busca del título de senior, me pasa día a día en mi trabajo. Mi velocidad ha aumentado enormemente. Pero si no tengo curiosidad genuina por investigar, preguntar, y voy cuestionando lo que hago, puedo sacar tareas y tareas durante horas sin haber aprendido absolutamente nada nuevo. Y si esto me pasa a mí, que ya tengo casi 3 años de experiencia, ¿te imaginas el efecto que puedo causar en alguien que recién está empezando? Porque yo ya sé lo que se requiere de mí y más o menos entiendo la realidad de la profesión. Pero alguien que esté empezando y que crea que su labor es picar ese código que está produciendo con IA, puede acabar mal, muy mal. Un planteamiento que nos lleva a preguntarnos, ¿entonces son peores los juniors de ahora que de antes? Pues no necesariamente. Para empezar, el ser humano tiene un sesgo que nos hace juzgar el pasado de manera mucho más positiva que el presente. Pregúntale a cualquiera y te dirá que antes las cosas estaban mejor. Esto ya distorsiona nuestra visión, pero si lo dejamos de lado, la realidad es que solo estamos haciendo algo que ya se hacía, pero de manera más fácil. Esto de conseguir código que funcione sin entender nada no es algo nuevo. Los programadores de antes también copiaban código de Stack Overflow y lo pegaban sin saber nada nuevo. Ahora acaban haciendo lo mismo, pero más rápido. Y esto de que haya aparecido una herramienta que coge un proceso y lo hace mucho más sencillo, no es algo que parece que a la humanidad le haya llevado a puntos peores previamente. Hubo un tiempo en el que no existían las calculadoras y todo cálculo se hacía por personas expertas a mano. Hoy, gracias a este invento, cualquiera podemos hacer cálculos complejos en nuestra casa, aunque nuestras bases de la matemática no sean muy finas. Calcular ya no es algo reservado a unos pocos eruditos. Y esto es algo que puede acabar pasando con la creación de código. Si yo lo único que quiero es crear microsas desde mi casa con un scope muy reducido, y no me interesa lo que hay detrás ni quiero dedicarme a esto, ¿realmente tengo que saber cómo funciona todo? Probablemente no. Hemos cambiado a una comprensión más profunda del código por soluciones más rápidas, pero es que en muchas ocasiones es lo único que necesitamos. Quizás ha llegado el momento de que todo este conocimiento esté en manos de las personas que les interese o las personas que realmente los requieran para su profesión.
Es entendible que un ingeniero encargado de realizar las bases de un sistema complejo o alguien que esté liderando un equipo de I+D sí que necesite estos conocimientos. Pero una persona que en sus 8 horas va a estar realizando features sencillas que ya están muy desgranadas o va a estar resolviendo bugs simples, ¿realmente lo necesita? Muy posiblemente no. Pero es que a todo esto hay que sumarle otro problema que hace que resolver esta pregunta sea casi imposible. ¿De qué hablamos cuando hablamos de junior? Porque los criterios que definen a un junior no paran de cambiar año tras año. Antes, con saber algo de código ya eras junior y tenías todo lo que necesitabas para poder trabajar. Ahora puedes tener una carrera, 2 años de experiencia y dominar 3 tecnologías que para algunas empresas vas a seguir siendo un junior. Por todo esto, me parece que no podemos afirmar de manera tan veloz que los juniors de ahora son peores que los de antes. No obstante, vamos a asumir que sí, que los juniors de ahora son peores porque para picar código necesitan la IA. Ahora yo te pregunto, ¿es esto realmente un problema? Que no sepa la sintaxis de tal cosa o que necesite la IA para crear soluciones, ¿es realmente un problema? Primero de todo, ¿por qué seguimos asociando la creación de código a la programación exclusivamente? Al democratizar la creación de código, hemos hecho que este deje de ser un requisito exclusivo. Un programador ya no es aquel que pica código, porque cada vez más y más gente puede picar código sin siquiera que le interese la programación. Si estamos en un momento en el que cualquiera puede crear una aplicación entera con un simple prompt, ¿por qué seguimos asociando esta habilidad a los programadores? Cuando además nunca ha sido la habilidad fundamental. El buen programador, antes y ahora, no es aquel que escribe más código o lo hace más rápido, sino es aquel que resuelve el problema de la mejor manera posible. Algo que cada vez está cobrando más y más importancia, porque en esta nueva era, picar código está dejando de ser una habilidad instintiva. Cada vez pesa más la capacidad de cuestionar el código generado. Entender qué está pasando por detrás para poder corregir y cambiar lo que haga la IA cuando se equivoque. Y diseñar soluciones adecuadas al propósito que se quiera. En unos años no habrá programadores que usen IA y otros que no la usen. Todo el mundo utilizará la IA en la profesión como todo el mundo utiliza ahora un control de versiones. Debemos ser conscientes de esto y entender dónde está realmente el problema. Porque la IA va a ser una herramienta indispensable, pero no va a hacer tu trabajo. El problema para mí es que esto es lo que no se está llegando a entender del todo. Muchos juniors están buscando que sea la IA quien les haga el trabajo. Confían en ella ciegamente como si pudiera hacer lo que sea con el input que les da con la poca información que ellos tienen y que nunca fuera a fallar. Y ahí es donde está el problema real. Sin una supervisión, sin un gran conocimiento de la persona que le pide las cosas, los resultados que estas IAs nos pueden acabar entregando son bastante mediocres. Tanto es así que puede acabar destrozando carreras profesionales por completo. Si te conviertes en un simple repetidor de respuestas ajenas que te da cursor, por ejemplo, te estás volviendo prescindible. Tu profundidad y habilidad en la profesión van a ser tan limitadas como el output que te dé la IA y nada más. Si alguien aspira a ser programador porque cree que puede crear una web en una tarde, debe entender que la profesión ya no se basa en eso. No podemos seguir tratando la profesión como lo que era en el pasado en vez de adaptarnos a lo que es ahora y a lo que se va a convertir. Nuestro trabajo está dejando de ser el de picar y generar código. Por supuesto, esto es una opinión personal. Hay empresas que todavía te van a requerir la prueba técnica sin utilizar estas herramientas, igual que habrá colegios que pidan hacer ciertos exámenes sin el uso de la calculadora. Ya depende de ti decidir si esto concuerda con tus valores o no. Por mi parte, no creo que utilizarla sea un problema ni que la gente de ahora sea inútil. Simplemente veo que las cosas cambian y debemos adaptarnos. Para ello necesitamos pensar una estrategia clara. Una estrategia que podría marcar la diferencia entre si nos metemos en el grupo de los juniors que no saben programar o si podemos acabar teniendo una buena carrera en esta profesión. Lo primero es comprender esta nueva realidad. ¿En qué se basa ser programador ahora? Para ello te recomiendo investigar, hablar con profesionales y, si puedes, probarlo y trabajar. De esta manera sacarás tus propias conclusiones y forjarás la brújula que te guíe en el camino de hacia dónde va todo esto. Una vez que lo tengamos claro, debemos utilizarla a ella como herramienta, nunca como un sustituto de nuestro trabajo. Porque el problema no es usarla o no usarla, porque la vamos a acabar utilizando todos. El problema es cómo la usamos. Si dejas que la IA escriba tu código y no te preocupas por entender lo que hace, ¿qué va a pasar cuando ese código falle? Porque te aseguro que en algún momento va a fallar. Y nuestros modelos actuales todavía no son capaces de suplir esta parte. Debemos ser nosotros los que depuremos y entendamos qué es lo que está pasando. Que ahora tengas que pulsar una tecla en vez de 23 para escribir la misma línea de código no implica que sea ella la que lo haga todo. Debe ser tú quien guíe la solución, quien detecte y corrija los errores de esta. Por darte un ejemplo personal, yo nunca subo código en mi trabajo generado por Cursor si no lo entiendo previamente.
Prefiero borrarlo y abordar con otra solución antes que subir a producción algo que no termino de entender o que no sé de dónde o por qué ha salido. Este entendimiento es fundamental y es lo que debe guiar tu aprendizaje. Deja que tu curiosidad sea quien te mueva y pregúntate siempre qué es lo que está ocurriendo por detrás. Debes entender tanto por qué funcionan las cosas cuando funcionan a por qué no funcionan cuando no funcionan. Cuanto más sepas, más provecho vas a poder sacar de estas nuevas herramientas. La IA está aquí para quedarse, y la diferencia fundamental va a radicar entre quien las utilicen para potenciar la profesión y quien las utilicen para intentar trabajar menos. Porque el futuro no se trata de si la usas o no la usas, se trata de cómo la utilices. Podemos aprovechar toda esta velocidad que estamos ganando en la producción de código y destinarla a la comprensión del mismo y a la mejora de nuestro entendimiento y de nuestro conocimiento del sector. En ti queda decidir si vas a ser solamente un junior que repite lo que le dice la IA o si vas a ser un verdadero programador o programadora. Si has elegido lo segundo, seguramente te interese conocer 7 técnicas con las que puedes mejorar tu código de manera súper rápida. Te las conté en el vídeo que te está apareciendo por pantalla, así que haz clic porque te va a encantar. Sin más, no te quito más tiempo. Gracias por estar en otro vídeo más aquí conmigo. Te veo la semana que viene.